Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a todos. Mi nombre es Karina Vanessa Yeyoyan. Yo soy investigadora asistente del CONICET, trabajo en la Universidad de Luján, y en esta oportunidad, dentro de lo que es el marco de la Semana Nacional de la Ciencia y la Tecnología, voy a estar hablando en representación del grupo al que pertenezco, que es el equipo de investigación de arqueología y paleontología en la cuenca superior del río Luján, con sede de trabajo en la Universidad de Luján, y donde justamente nosotros como arqueólogos, como equipo, estamos trabajando a partir de distintas informaciones de lo que es arqueología, paleontología, medicina, matemática, etcétera, para entender lo que son las relaciones entre los megamamíferos, estos animales grandes que estamos viendo acá y que después nos vamos a explicar un poco mejor, y la primera dispersión humana, o sea, la primera vez que entraron los humanos dentro de lo que es la región pampeana. Así que bueno, nada, vamos a empezar ya mismo la presentación, así podemos ver bien de qué se trata el tema. Bueno, como decía, la charla se llama Paisajes de megamamíferos durante la primera dispersión humana en el Pleistoceno tardío o Holoceno temprano en la Argentina. Y estamos para esto, para entender lo que es la relación entre humanos y megafauna, estamos utilizando material de museos de la región, de la zona y de excavaciones. Antes de empezar, yo quería agradecerle al Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación de la Argentina por darnos esta oportunidad para presentar este trabajo, al CONICET, a la Universidad de Luján y a sus autoridades, y al CIGAP, que es específicamente el grupo de estudios sobre sistemas de información geográfica en arqueología, paleontología e historia de la cuenca, que está justamente en la Universidad de Luján. Bueno, sigamos adelante. Nosotros acá lo que tenemos es la ubicación temporal de dónde nos estamos ubicando temporalmente. Este cuadro lo que representa es toda la historia de la Tierra, y nosotros estamos trabajando específicamente lo que es el Pleistoceno superior y el Holoceno. El Holoceno es la época actual en la que estamos, ¿no? Y el Holoceno superior, que empieza hace 120.000 años aproximadamente, nosotros estamos tomando los últimos 20.000 años, o sea, un poquito antes de la entrada de los humanos en América, en las Américas, que fue alrededor de los 15.000 años, ¿no? A pesar de que se discute, etcétera, etcétera. Pero estamos ubicándonos un poquito antes, hacia los 20.000, justamente para entender cómo era el ambiente antes de la entrada humana y cómo cambia a partir de la entrada de los humanos. Entonces, bueno, como vemos acá, justamente esta es toda la historia y todas las especies que estuvieron antes que nosotros, y específicamente el Pleistoceno y Holoceno son importantes a nivel arqueológico porque es cuando se evolucionan los humanos en África y se dispersan en toda la Tierra. Y especialmente uno de los últimos lugares a los que llega, y es a los que nosotros nos estamos enfocando, es en el cono sur sudamericano, que sería el fin de este viaje, y que serían específicamente las zonas de Pampa y Patagonia, donde tenemos evidencias de interacciones entre los humanos y megafauna, y también tenemos muchos sitios arqueológicos, paleontológicos, o sea, muchos sitios donde solamente tenemos estos animales. Pero ¿qué es un poco la megafauna? Y acá la podemos ver en estas figuras que están acá. Son animales mamíferos que tienen más de 1.000 kilos y que justamente fueron muy abundantes en ambas regiones. Estas especies se extinguieron hace alrededor de 10.000 años más o menos, y justamente lo que se habla es que hoy en día en Sudamérica o toda esta zona, en verdad, la zona pampeano-patagónica, tiene una fauna mucho más empobrecida de lo que era antes, porque antes estaba dominada por estas especies
súper grandes y súper extrañas como las que estamos viendo acá. Y acá un poco más las podemos ver mejor. Estas especies de megafauna justamente estaban adaptadas a climas fríos y espacios abiertos que eran característicos del Pleistoceno. El Pleistoceno justamente se caracteriza por ser, si vieron la película, como la era del hielo, las épocas de las glaciaciones, y estos animales estaban acostumbrados a esto. Y justamente estos animales se extinguen cuando entran los humanos, o sea, entrada de humanos y extinción suceden más o menos en forma sincrónica en un periodo de 12.000 a 8.000 años, y al mismo tiempo lo que estaba ocurriendo en este momento es que hubo un cambio climático, justamente del Pleistoceno al Holoceno, que es el periodo interglaciar que tenemos ahora, donde las condiciones climáticas son más benignas, son más cálidas y más húmedas. Entonces, justamente la discusión clásica que se da acá es por qué se extinguen los animales, si es por los humanos o por el clima. Entonces, a partir de ahí, tenemos las dos hipótesis. Tenemos que tener en cuenta que la extinción de la megafauna es un fenómeno global. Hoy en día no tenemos muchos animales grandes. Si lo pensamos bien, solamente tenemos animales grandes prácticamente en la zona de África y Asia, como por ejemplo los elefantes, las jirafas, los rinocerontes. O sea, estos animales de más de 1.000 kilos hoy en día prácticamente no existen en ningún lugar, salvo excepciones. Por eso se dice que en verdad la extinción es un fenómeno que pasó en todos lados, no solamente en las Américas o en Sudamérica. Y en esta figura que vemos acá, en esta diapositiva, justamente estamos viendo que lo que sería la hipótesis climática, la hipótesis por causas climáticas. ¿Qué dice esta hipótesis? Es que justamente las extinciones de estos animales, como podemos ver, como están indicando las flechitas, se dan en momentos interglaciares, o sea, en estos momentos cálidos y en estos momentos más húmedos que la megafauna no estaba acostumbrada y que empezó mucho antes de la entrada humana. O sea, ya eso era una tendencia previa a los humanos. Por ejemplo, no se registran extinciones dentro de lo que es el último máximo glaciar, que es como el pico máximo, el frío, el momento más frío del periodo glaciar, que justamente que sería una condición óptima para estos animales, justamente ahí no se encuentran extinciones. Y hacia los 12.000 que entran los humanos en las Américas, o sea, esta entrada no rompe esta tendencia previa, o sea, tenemos extinciones desde mucho antes y básicamente los humanos no alteraron esto, o sea, siguieron extinguiéndose después. Entonces, en este caso, los humanos no serían la causa de la extinción, ya que estos eventos se desarrollan antes de su presencia. Por otro lado, tenemos la extinción por causas humanas y que se basa especialmente en que hay una coincidencia cronológica entre la entrada de los humanos en los distintos continentes y la extinción de la megafauna. Entonces, esto estaría indicando que la presencia humana habría tenido algo que ver en la extinción de estos mamíferos. Sin embargo, lo que faltan en muchos casos son evidencias arqueológicas, evidencias de sitios con asociación entre humanos y megafauna para poder determinar realmente si esto fue así, si los humanos predaban o alteraron de manera significativa el ambiente para que estos animales se terminaran muriendo. Por ejemplo, en los dos continentes donde más se ve esto es en la zona de Australia, en Australia y en Norteamérica, que según como está acá indicado en rojo, las causas serían humanas, mientras que, por ejemplo, en Europa había una causa más bien climática, en África está ahí, y en Sudamérica también, tenemos muy poca información. Específicamente en lo que es las Américas, la hipótesis más famosa es la hipótesis de sobrematanza de Martin, que fue un ecólogo que en la década del 70 lo que dice es que los humanos habrían entrado por la zona
de Beringia, que es esta zona, y que se habrían dispersado, que fueron ocupando todos los ambientes en forma homogénea y en cierta forma como persiguiendo a esta megafauna para explotarla. Y esto lo que habría producido justamente es primero, la ocupación de todos los ambientes en forma homogénea, segundo, la extinción de todos estos animales en un corto periodo de tiempo, y una expansión también en un corto periodo de tiempo entre los 11.300 que habrían entrado hasta los 10.500 en la zona de Sudamérica, en la zona patagónica, habrían tenido una alta tasa de dispersión en el continente. Y esto habría sido la causa de la extinción de todos estos animales. La realidad es que hoy en día, después de tantos estudios que se han hecho, tanto en Argentina, en Sudamérica, como en todo el mundo, se cree que no hay una causa única de extinción, sino que tanto humanos como climas contribuyeron a esto. ¿Por qué? Porque justamente los megamamíferos estarían debilitados por un clima más cálido y húmedo al que no estaban acostumbrados, y la presencia nueva de humanos habría hecho como un golpe de gracia en estos animales que terminaron desapareciendo. Justamente lo que nosotros estamos dentro de lo que es toda esta temática de extinción, no estamos específicamente trabajando en las causas, sino que estamos tratando de ver cuestiones ecológicas o paleoecológicas, o sea, cómo era el ambiente y cómo era la relación entre las distintas especies faunísticas que habitaban en especial la cuenca del río Luján, y cómo los humanos se integraron a esta red. Entonces, para eso estamos trabajando en lo que son líneas de investigación que hasta ahora no se han trabajado tanto, sobre todo a nivel nacional. Y estamos tomando justamente, como decíamos antes, los últimos 20.000 años para reconstruir el paisaje antes y después de la entrada humana. Para eso estamos basándonos en 3 líneas, aunque nosotros ahora vamos a estar hablando específicamente de 2. Por un lado estamos viendo lo que son las paleopatologías, o sea, las patologías en el pasado, en los huesos, las malformaciones de los huesos, fracturas, recrecimientos óseos que se puedan encontrar. Y lo que queremos con esto es interpretar un poco qué le pasó a estos bichos, cuál era el estado de salud de estos animales. ¿Qué relaciones podían tener? O sea, esto también nos indica un poco las relaciones entre las especies o entre distintas especies y las formas de vida. Este tipo de trabajos a nivel nacional no se hicieron tanto, sino más que nada información de la zona de Brasil. Por otro lado, estamos haciendo isótopos, que los isótopos son elementos químicos que tienen distintos números de neutrones. Estos se pueden medir a partir de la extracción del colágeno de los huesos. No lo vamos a explicar acá porque es otro tema, pero la cuestión es que con la medición de estos isótopos nosotros podemos inferir la dieta que tenían estos animales. Si comían, por ejemplo, plantas más bien tipo arbusto, o pastos, o hojas de árboles. Entonces, a partir de eso justamente se puede ver no solamente la dieta de estos animales, sino que también lo que se puede inferir es el ambiente en el que vivían. Y también no hay mucha información de este tipo, sobre todo para lo que son estos animales extintos, y esta es otra línea de trabajo que a ser explotada para poder tener mayor información sobre todos estos temas. Por último, también estamos trabajando en la producción de modelos, o sea, los modelos se hacen, son escenarios posibles en este caso entre humanos y megafauna. Y esto lo que nos permite es extraer expectativas o hipótesis de trabajo para poder contrastarlas con el registro tanto arqueológico como paleontológico. Nosotros acá lo que vamos a mostrar son básicamente los 2 primeros
las dos primeras líneas. Algunos ejemplos de lo que estamos trabajando. En este caso estamos viendo, hemos visto y vamos a seguir haciéndolo, conjuntos fósiles de la región pampeana que están depositados, tanto en museos europeos como en museos argentinos. Acá lo que nosotros tenemos en este caso es una vértebra caudal de un gliptodonte, de este animal que tiene esta caparazón que está relacionada con los perezosos, y sería como la vértebra que está en la cola. Y lo que tiene este hueso en especial es que tiene varios recrecimientos de hueso, como indican las flechas, que son osteofitos, y que estarían relacionados a algún tipo de patología que tuvo este animal en vida. Como vemos, estas vértebras que van por adentro del tubo, de este estuche que tienen los animales en la cola, justamente sirve como estructura para sostener esta cola que pesaba bastante. Y justamente estamos viendo las causas de por qué este recrecimiento. Entonces, por un lado estamos viendo que justamente estos animales tenían estas colas muy pesadas que podía producir una cierta tensión en el hueso, lo que produciría este recrecimiento óseo, y por otro lado podría estar en relación con trabajos que se han postulado de que estos animales tenían peleas entre los individuos, y esto también podría estar dando lugar a este tipo de esfuerzos que tenía la cola y que por lo tanto estaría relacionado con este tipo de recrecimiento. Por otro lado tenemos una clavícula de un Megatherium, ahora vamos a ver, de un Megatherium americanum, que tiene un remodelaje en la articulación acromioclavicular. Este hueso está depositado en el Museo de Viena. Acá justamente tenemos la parte donde están estos recrecimientos, este remodelaje, y esta sería la posición en el esqueleto. Como vemos, el Megatherium es un animal que podía ser cuadrúpedo o muchas veces bípedo. O sea, como nosotros, utilizaba lo que son las manos, digamos, como nosotros, para distintas acciones, entre ellas, por ejemplo, poder agarrar ramas de los árboles. Entonces, lo que implica esto, el hecho de tener este hueso acá, esta clavícula, implica que estos animales tenían una gran movilidad de lo que son las extremidades anteriores, ¿no? Y acá justamente es donde se encuentran estos recrecimientos que vimos recién. Y en este caso, justamente, lo que decíamos es que los megatheridos, los Megatherium, tenían un uso constante de estas extremidades, porque usaba, o sea, no solamente usa las manos en forma bípeda para poder alimentarse, sino que también cuando está en forma cuadrúpeda, o sea, cuando está en cuatro patas, apoya sus brazos, sus manos sobre la tierra para poder caminar. Y esto implica soportar lo que es todo el cuerpo de este animal, que también tenía alrededor de 4.000 kilos. Entonces, estos recrecimientos que estamos viendo acá podrían estar relacionados con una espondiloartropatía, que es una inflamación de las articulaciones, justamente por este peso constante que tenían estos animales en todo momento. Por último, lo que les presentamos es un radio de un milodonte, de un perezoso, que tiene remodelaje en el hueso, en la diáfisis proximal, y en esta parte. Y este hueso está alojado en el Museo de Ciencias Naturales de Bernardino Rivadavia. Estos perezosos, que son parecidos a los Megatherium que vimos recién, pero más chicos, podían tener entre 2.000 hasta 3.000 kilos, 1.500, depende de la especie, ¿no? Pero estos animales también usaban sus manos anteriores, en este caso el radio,
Bueno, acá tenemos un poco los recrecimientos que observamos en este radio. Y justamente en este caso, estos animales se ha visto, se ha estudiado de que eran animales cavadores, o sea, que utilizaban lo que son las extremidades anteriores para cavar, ya sean para hacer cuevas, como podemos ver acá en la foto, de distintas cuevas que se registraron en la zona de Chapalmalal para protección, como también podían cavar para buscar comida subterránea. Entonces, en este caso también podríamos estar hablando de una espondiloartropatía, pero también estamos todavía investigando el tema. Por otro lado, por el lado de los isótopos, nosotros tomamos muestras de hueso de distintos lugares, de distintos sitios arqueológicos y paleontológicos, tanto de la zona de Patagonia, en especial de Bariloche, y de la zona acá de la cuenca de Río Luján y alrededores. Tomamos muestras de diferentes especies, de perezosos, de armadillos, de guanacos, de cérvidos, etcétera, etcétera. Y justamente como primer paso para obtener los isótopos es la extracción de colágeno, lo que hablábamos un rato antes. Entonces se realizaron estos primeros intentos de extracción del colágeno, que vendría a ser la proteína de huesos que sirve para datar y para realizar estos isótopos, pero lo que estamos viendo es que hay un problema de conservación de esta proteína, en especial en la zona pampeana. No queda, no se conserva, y bueno, estamos estudiando un poco por qué puede ser eso. En este caso, lo que vemos acá es un diente de Glyptodon del Museo Histórico Municipal Bernardo de Irigoyen, que está en General Rodríguez, donde no se encontró colágeno. Lo que pasó es que cuando pusimos el hueso en las distintas soluciones que utilizamos para separar el colágeno, el hueso directamente se disolvió. No se encontró nada, o sea, se hizo polvillo como estamos viendo acá. Por otro lado, también trabajamos sobre un diente de un perezoso del Museo Paleontológico de San Pedro, que también quisimos hacer la extracción, o sea, utilizamos los distintos ácidos que se utilizan en estos casos, y conseguimos muy poco colágeno, menos de 0,1 miligramos de colágeno, que la verdad, en este caso, en esta instancia, no nos sirve para hacer las mediciones que necesitamos para hacer los isótopos. Y por último, también trabajamos sobre un osteodermo de un milodonte. Los osteodermos son este tipo de, digamos, bolitas que tenían estos animales incrustados en la piel y que servían a forma de defensa. Y en este caso los trajimos de un sitio arqueológico del Trébol que está más o menos datado hace 10.600 años. Y como es de la Patagonia y hace más frío, entonces ahí el colágeno se pudo conservar mejor. Como vemos acá, obtuvimos este tipo de gelatina, alrededor de 6 miligramos de colágeno, que sí nos va a estar sirviendo para hacer las mediciones correspondientes. Entonces, justamente lo que estamos tratando de hacer ahora es utilizar otros procedimientos que se utilizan a nivel internacional para ver si podemos extraer, aunque sea las cadenas, las moléculas más pequeñas de colágeno. Como por ejemplo pasaba con el espécimen de San Pedro, que dio algo de colágeno. Entonces tratemos de filtrar un poco con un filtro más específico, para poder recuperar la mayor cantidad de moléculas posibles. Y en este caso, justamente, estamos utilizando el método de ultrafiltrado, donde se utilizan distintos filtros, por un lado una jeringa, y por otro lado otro tipo de filtro más específico, donde se pone la muestra, se centrifuga, y se separa, digamos, lo que es la parte del colágeno en sí, o sea, las partículas más chicas posibles, y se separa del resto, digamos, de los contaminantes. Bueno, nada, estamos por ahora trabajando en eso. Bueno, esta es la centrifugadora justamente que usamos para para centrifugar estos filtros. Y bueno, estamos trabajando en eso y esperemos que a futuro, el año próximo,
cuando retomemos actividades podamos obtener muy buenos resultados de estos para seguir adelante con nuestra investigación. Así que bueno, en las conclusiones, más o menos, ¿qué sabemos hasta ahora y qué no sabemos? O sea, ¿qué sabemos? Que el paisaje estaba compuesto, por ejemplo, por pastizales y plantas leñosas, justamente por este tema de que habían animales que comían árboles, otros que comían dietas, que tenían dietas más bien de plantas subterráneas. Entonces, con eso podemos reconstruir un poco el paisaje. Justamente tenemos mamíferos con dieta diversificada, subterránea, terrestre, árboles. Tenemos que estos animales estaban modificando el paisaje, o sea, son animales cavadores de cuevas y que también tenían competencia entre ellos por distintas causas. Entonces, ¿qué pasa? Había una dinámica particular y los humanos interrumpen esto, entran en este paisaje, ¿no? Entonces lo que tenemos es la adición de una especie nueva en esta cadena trófica. ¿Qué no sabemos hasta ahora? Necesitamos tener una mejor descripción de las relaciones nativas, inferir si la dieta de los animales cambiaron antes y después de la entrada humana, o sea, si los humanos significaron un cambio en el tipo de dieta de estos bichos, y entender o ver los mecanismos de cómo las relaciones nativas se disolvieron o cambiaron en relación a los humanos y a los cambios climáticos. Así que bueno, nada, estas son algunas referencias que utilizamos para este trabajo. Los subsidios, entre ellos becas para trabajar en los museos en el exterior, para trabajar en los museos nacionales, la beca de la Facultad de Filosofía y Letra. Bueno, también gracias a Jorge que nos ayudó un poco en el soporte técnico de esto. Y bueno, muchísimas gracias. Espero que les haya interesado y que se metan más en el tema, porque la verdad es que el tema de la extinción es un tema que pega en el pasado y que sigue pegando ahora, hoy en día, como vemos, con la menor diversidad de especies que tenemos día a día. Así que bueno, nada, de nuevo, quería agradecerles la atención y bueno, ojalá puedan ver más de este tema. Muchas gracias.